8 de la mañana, 54 minutos. Estamos el día de hoy en Radio Forever 92.5 con el doctor Gerardo Modesto Apolo para conversar sobre temas que nos han quedado pendientes en estos últimos días, sobre la Constitución, las leyes, y especialmente en la parte que vivimos el día de hoy los ecuatorianos con las firmas falsas en el CNE. Doctor Gerardo Apolo, la actuación del CNE en el tema de las inscripciones o restricciones de partidos y movimientos políticos, ¿es legal, es constitucional cuando ya había otorgado las acreditaciones y al momento algunos partidos se ven obligados a buscar nuevas firmas para poder reescribirse? ¿Es legal, constitucional la actuación del CNE? Gracias, antes que nada, Washington, por la entrevista y un saludo para los radioescuchas. Una vez que las organizaciones políticas han sido aprobadas, no existe norma o disposición legal que determine que el CNE puede revocar esta acreditación y obligarlos a reiniciar un proceso de acreditación. Legalmente se estableció la obligación de todos los movimientos y partidos políticos de reinscribirse, y así lo estableció la Constitución en su debido momento. Pero una vez acreditadas, no existe norma jurídica que establezca que al buen entender o a la buena voluntad del CNE, cuando se le ocurra o a bien tenga, establecer que tienen que volver a probar de que están legalmente acreditadas. Por una sencilla razón, porque la responsabilidad de la acreditación es el CNE. Entonces, decir esto sería reconocer la incapacidad del CNE para poder otorgar tales acreditaciones, y si estamos ante un ente gubernamental incapaz, entonces ¿qué seguridad tenemos en las próximas elecciones? Esa parte es importante por la seguridad jurídica que hemos conversado tradicionalmente, pero en materia civil existe el vicio oculto. Yo acá he puesto un ejemplo muy cotidiano. Si alguien compra algo o alguien acredita a alguien en un club, por ejemplo, puede ser hasta un club deportivo, y luego se descubre que o el bien que se adquirió o el servicio que se adquirió o la manera de haber hecho el trámite no era legal, había un vicio oculto. Claro. ¿Podría darse en este caso una figura jurídica similar en el sentido que el CNE dice, pero si tú me pusiste firmas falsas y te di acreditación, por lo tanto tengo el derecho de rechazar esa firma falsa y revisar la acreditación? A ver, lo primero que tenemos que tener claro es el tema de la conceptuación. Una cosa es la firma falsa, esto es falsificada. Otra es que haya un vicio del consentimiento para otorgar la firma y que la firma sea real, verdadera, de quien efectivamente la suscribió y quien ha registrado en el registro civil esa firma como un símbolo de su identidad. Y otra es de que se haya obtenido esa firma a través de un medio que lo conduce a un error. Ejemplo, en esta radio como en otras existe una campaña por parte de la Presidencia de la República y de la Vicepresidencia de la República que dice: no permitas que te roben tu firma. Y hacen mención al hecho de que no están recogiendo firmas para que el señor vicepresidente sea reelecto, ni para que el señor vicepresidente sea reconocido como Premio Nobel de la Paz, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo que indica es que le dice al pueblo: a ver, no te dejes engañar. Eso significa que la firma puede pertenecer, y de hecho pertenece, a la persona quien lo suscribe. La motivación, la causa que origina que esa persona firme es la que puede llevar el error. Y entonces ahí hay un vicio de consentimiento. Y eso sí viciaría el hecho de la legalidad o la legitimidad del partido o movimiento al que está hipotéticamente accesando como adherente o dando su apoyo para que ese partido sea inscrito. Pero todo eso tiene que ser establecido por un juez. ¿No por el CNE, que es juez electoral? A ver, el error, la fuerza y el dolo, que son los vicios del consentimiento, tienen que ser juzgados en cuanto a la intencionalidad por el juez competente. No estamos en un periodo electoral, seamos claros en eso. Dentro de la ley electoral, la única manera de tirar abajo a los movimientos de los partidos políticos es cuando no han obtenido el mínimo requerido en las elecciones, en el sufragio universal. Entonces, volvemos al inicio. Y es, no existe disposición que legitime la resolución
del Consejo Nacional Electoral para decir aquellas organizaciones políticas que yo ya las aprobé y que ahora considero que fueron ilegítimamente aprobadas porque falsificaron las firmas, lo cual es una acusación gravísima, porque como le estaba explicando, no necesariamente es que las firmas son falsificadas, las firmas pueden ser auténticas, pero pudo haber habido en algunos casos un error y en otros casos no. Ahora, partamos del hecho siguiente, Washington. Sí. Fue revelador cuando en un programa de televisión se estableció cómo es que se determinaba que la firma, entre comillas, era falsa. Se ponía, por un lado, la firma del registro civil, la firma de la hoja de adhesión y la firma del padrón electoral, de la última votación. Y resulta que en la mayoría de ellas coincidían los datos y las firmas del registro civil con la de la hoja de adhesión, pero la que no coincidía era la del padrón electoral. Ya, ahora allí vemos en todo caso que el CNE no está autorizado por la ley, es decir, sería ilegal lo que está efectuando. Y también vemos que técnicamente no es posible. Pero vamos a la otra parte, ¿no? Porque en esto sería como una especie de derecho objetivo, la ley general para la aplicación general. Pero cuando vemos que hay de por medio el respeto a la fe pública, y hay dudas por lo menos, vamos a ponerlo así, hay tres versiones. Se cree que los movimientos compraron firmas, por ejemplo, ahora hay un movimiento que se le declara que el 78% de las firmas que presentó o falsas o que no son adecuadas, en fin, no válidas. Puede ser también que dentro del CNE hubieron empleados que se dedicaron a torpedear, para utilizar un término común, a los partidos políticos y en general, inclusive cae Alianza País también allí, con más de 500.000 de firmas rechazadas. O por último, un hacker que violó las seguridades informáticas. ¿Cómo hacer para rescatar entonces, fuera de la ley, fuera de todo lo que es el respeto a las normas y los procesos, esa fe pública? A ver, seamos puntuales. El CNE se ha dado cuenta de que se ha metido en una verdadera tormenta referente al tema de las firmas. Tanto es así que el día de hoy yo leía en un diario de la ciudad que el CNE estaba abierto para que los movimientos políticos y los partidos políticos que desearen ser sometidos de nuevo a una revisión porque no aprobaron, el CNE lo iba a hacer. Esto, en el trasfondo, no es otra cosa que el CNE haber reconocido de que no tenía derecho para hacerlo, pero está tratando de darle cierta legitimidad a la circunstancia y diciéndole, a ver, si tú te sometes por tu propia voluntad y me pides a mí que te revise las firmas, yo voy a acceder. Ya no es la imposición del CNE, ¿sí me explico? El CNE está tratando de cambiar la imagen y decir, a ver, un momentito, yo estoy revisando las firmas, por decirle algo, de Machete, o estoy revisando las firmas de Equipo, porque Equipo y Machete me han pedido que se las revise. Ya no es la imposición, ¿me explico? Estoy diciendo, ok, es la voluntad. Un acto voluntario. Exactamente. Porque se han dado cuenta de que no existe norma jurídica que le permita al CNE decir, a ver, yo te aprobé, pero creo que te aprobé mal y entonces hago foja ceros del tema. Claro, y además como no hay excepción, es decir, todos los partidos y movimientos, al colmo que Red de Ética y Democracia no presentó una firma y le descubren 400 y pico de firmas falsas, ¿no? Entonces, creo que el CNE a la larga tendrá que reconocer a todos los partidos y movimientos políticos. El error es dentro del CNE. La falta de credibilidad o la fe pública le cae al CNE. Y más aún por lo que yo le decía, resulta que las firmas que están en el padrón electoral son las que no coinciden con las del registro civil, que son las de la identificación de la persona. Por lo tanto, una vez más, la fe pública queda en entredicho frente al CNE. La fe pública del CNE. Y lo que sería gravísimo, si esto es así, si no coinciden las firmas del padrón de las elecciones anteriores frente a las firmas de quienes fuimos a sufragar, ¿qué pasó y con la legitimidad de quienes están ejerciendo una función determinada o quienes en un momento determinado escogieron que se implante una norma jurídica o no? Y también con el tema de la consulta popular. Por supuesto. Es decir, todo eso perdería, ya no legalidad porque está sería oficializado. Ilegítimo. Ilegítimo. No atendido a la verdadera voluntad del pueblo. Exactamente.
Bien, aquí hay otro tema que lo quiero introducir por Pachacutic. Ellos han presentado no firmas, sino huella digital por el tema de... Hay una mayoría todavía de afiliados a CONAIE, Pachacutic en general, que no saben leer y escribir. Según propias palabras de Lourdes Esteban, porque la gran mayoría son iletrados, según lo dice Lourdes. De acuerdo, veamos este tema. Constitucionalmente están amparados que pueden elegir y ser elegidos, aunque no sepan leer ni escribir. En este caso, ¿por qué el CNE entonces, en qué se apoya para rechazar esas firmas o esas adhesiones? Lo primero que tendríamos que tener en claro es, ¿corresponden o no las huellas digitales a quienes dicen que apoyan o no? Lo segundo que tenemos que determinar bajo esa premisa es, ¿tenemos el banco de datos suficiente del registro de huellas digitales? No existe, doctor. Yo le respondo. Lo uno y lo otro, ni siquiera la policía lo tiene. Entonces, simple y llanamente, estamos frente a un hecho ilegal. Ilegítimo del CNE. De acuerdo. Con todo este tema, le llevo a la siguiente pregunta, doctor Gerardo Apolo. Cuando vemos que hay acusaciones cruzadas, el presidente de la República ha dicho inclusive que va a salir a marchar en contra de los partidos que han falseado la voluntad popular, la fe pública, etcétera. Pero también hay movimientos que dicen que el presidente o Alianza País intenta bloquearlos para que no lancen candidato a presidente. Todo esto a las puertas de las elecciones, la convocatoria va a ser el 18 de octubre. ¿Qué pasa con la democracia ecuatoriana? Bueno, la democracia en el Ecuador es una ficción. Sigue siendo una ficción. Sigue siendo una ficción por una sencilla razón. Porque aquí se juzga, se sentencia, se denosta todos los días sábados. Los jueces y las autoridades administrativas están pendientes de qué es lo que dice, como en el gran circo romano, en el Imperio de Roma, qué es lo que dice el César en esa época y ahora el presidente el día sábado. Entonces resulta que le voy a traer a colación acontecimientos del pasado. Resulta que el doctor Gustavo Noboa, a quien lo aprecio mucho y considero que definitivamente es un buen hombre, se le dijo en un momento determinado que tenía que rendir cuentas por no sé qué historia y entonces la fiscalía automáticamente emite una orden de prisión contra el doctor Noboa. Después de 15 días sale el señor presidente diciendo que el doctor Noboa es un hombre honrado pero tonto y entonces la fiscalía retira la boleta y así sucesivamente. Se queja la sabatina de un juez por una sentencia que no es conforme para el señor presidente porque el juez administrando justicia considera que la razón la tenía el particular y no el Estado, entonces dice ese juez debe ser destituido, 72 horas después el juez está destituido o suspendido. Entonces, aquí no hay democracia, aquí se escoge a dedo. Doctor Apolo, para concluir, estamos viendo desde la visión constitucionalista y como experto en derecho, por su parte, entonces, la conclusión es que esto es ilegal, lo que está haciendo el CNE, que el tema de las firmas falsas, usted lo aclara. A ver, es ilegal en cuanto al tema de que el CNE no puede obligar a aquellos que él ya reconoció, revocarles ese reconocimiento, por decirlo de una manera. Terminará entonces reconociéndolos en su validez. Pero quiero concluir para aquellos que buscamos que la democracia realmente exista. Usted acaba de expresar que no hay democracia en el Ecuador. Y en esto quiero combinar lo que pasa en Venezuela ya en las elecciones que se van a dar el 7 de octubre. Cuando Hugo Chávez habla hasta de guerra civil, en la práctica es así, si es que él pierde, porque acusa a Capriles de tener un plan oculto neoliberal, de eliminar aquello que él había propuesto en 20 años de gobierno, según él, para estabilizar la economía, hacer la justicia social. Latinoamérica en general no está viviendo la democracia. ¿Por dónde cree que nos debemos conducir para que las luces al final del túnel se enciendan? Definitivamente, Washington, las naciones que han surgido han sido las naciones que han sido pragmáticas, esto es que han sido prácticas. Recordemos el gobierno de Lula da Silva, un hombre que empieza siendo un dirigente sindical con ideas de izquierda y cuando asume el poder se da cuenta de que la radicalización de las ideas de izquierda no permiten el avance de Brasil, por lo tanto toma una postura práctica sin olvidar lo social. Y eso lleva a Brasil a ser en este momento una potencia y lo mismo está haciendo la presidenta actual. Exactamente lo mismo pasó con Chile. Después del golpe de Estado de Pinochet y de todos los años de dictadura militar de Pinochet,
Chile se traza una ruta pragmática en lo económico y en lo social. No importa quién haya subido a la presidencia, sigue en la misma ruta porque fue trazada para 50 años. No se diga China. Hace poco estaban hablando con el doctor Gangotena, alguien comentó el tema de China. Y efectivamente yo concuerdo con el doctor Gangotena que el desconocimiento, que no es otra cosa que ignorancia, lleva a veces a comentar situaciones que están fuera del orden histórico propiamente dicho. China es un país pragmático. Le conviene, porque es práctico, ser socialista para que nadie levante la voz ni reclame cuando paga salarios bajos. Y sin embargo es capitalista en el momento en que ofrece una amplia gama de inversión y además se convirtió en un país de préstamos de segundo piso. De hecho, nosotros somos, entre comillas, beneficiarios de esta política capitalista de que China preste plata a intereses altos, ignorando inclusive lo que es el petróleo, la producción petrolera del Ecuador. Con lo cual, mis nietos, que de hecho propios no los tengo nietrastos, por decirlo de alguna manera, mi esposa es la que tiene nietos. Ellos hasta que cumplan 15, 20 años estarán pagando la deuda china, ¿no? Esta es la parte que todavía no reflexionamos mucho en Latinoamérica. Las dos tendencias, pero es parte de la democracia también. La democracia se nutre con más democracia. Ojalá que allá en Venezuela no se den esos vientos en los países intestinos de luchar unos contra otros, ¿no? Washington, imposible. Los países que ejercitan la democracia sin necesidad de ponerle un rótulo de izquierda o de derecha son los países que han tenido una cultura política y que saben que el populismo a lo único que arrastra es a la miseria. Gracias al doctor Modesto Gerardo Apolo. Hemos conversado sobre el CNE, la democracia y sobre todo aquello que debemos rescatar, la fe pública. Así es. Vamos al corte comercial y para volver a hablar del triunfo, porque realmente nos quitaron el triunfo, doctor. A usted no le gusta el fútbol. El día de ayer estuvimos a punto de hacer historia, ganarle allá en el Centenario, el de Montevideo, a Uruguay, el primer campeón mundial. Así leí los titulares, amarillo perjudicó al Ecuador.